Buenos días a todos los padres de familia, a toda nuestra comunidad del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie que se encuentran conectados el día de hoy en el inicio de nuestra Semana de la Ciencia. El día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por la maestra de Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella es especializada en Seguridad Social y economista de la Universidad Externada de Colombia, con experiencia en la coordinación y asistencia técnica a proyectos relacionados con seguridad alimentaria y nutricional. Entre marzo de 2012 y abril de 2016, ella fue la subdirectora de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Departamento para la Prosperidad Social. Además de ello, la profesora Michela Espinosa Reyes es investigadora y docente de la Universidad Externada de Colombia. También ha sido consultora para CEPAL Colombia, el Programa Mundial de Alimentos, y desde abril del 2016 es la especialista senior en alimentación y lucha contra la malnutrición de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura, FAO. Entonces le damos una gran bienvenida a la profesora Michela Espinosa Reyes. La verdad estamos muy agradecidos de que hayas aceptado nuestra invitación para esta Semana de la Ciencia. Bueno, Viviana y todos los padres y la comunidad educativa, los niños del Colegio Marie Curie, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros es bien valioso poder compartir estas experiencias con las diferentes comunidades educativas, con miras de alguna u otra forma poder incidir sobre los temas relacionados con seguridad alimentaria, alimentación, y que esto no es solamente una tarea de los profesores, es una tarea de todos que involucra a los niños, los padres, las personas que atienden las tiendas alrededor de los colegios, bueno, etcétera. Entonces, si queremos hacer como esta presentación para que ustedes queden pues un poco como motivados para trabajar sobre estos temas, y cualquier información adicional con gusto estaríamos compartiéndola. Nosotros preparamos una presentación que me va a estar ayudando Viviana, pasándola. Entonces, si quieres, Viviana, por favor, proyectala y yo te voy diciendo cuándo la pueda pasar. Entonces, Listo, perfecto. yo no Voy la a puedo ver, iniciar. ¿verdad? Ya te voy a iniciar Ok, a compartir mi pantalla. perfecto. Me comenta si ya la puedes ver. Ahí la puedes ver. Sí, señora, ay, sí, muchísimas gracias. Si quieres, ve avanzando. Listo. Esta presentación la denominamos Entornos Alimentarios Saludables y Sostenibles para la Seguridad Alimentaria y el Derecho Humano en la Alimentación de las Familias Colombianas. Entonces, ¿de dónde? Eh, pásala, por favor. ¿De dónde partimos? Pues partimos de varias problemáticas. Bueno, desafortunadamente no creo que alcancen a leer, pero bueno, yo les voy contando rápidamente. Tenemos como varios indicadores relacionados con el tema de la inseguridad alimentaria, que es como nuestra carta de navegación para trabajar sobre estos temas. Inicialmente, pues Colombia en este momento tiene aproximadamente 2.4 millones de personas subalimentadas. Cuando decimos subalimentadas es que no cuentan con los alimentos suficientes para tener una vida activa relacionada con la edad y con las características propias que tiene cada persona. Esto es equivalente a 4.8% de la población nacional. Igualmente, de acuerdo con la encuesta de situación alimentaria y nutricional del año 2015, que es la ENSIN, esta es una encuesta que se hace aproximadamente cada 5 años. La última se hizo, o el último dato, perdón, es del 2015, aunque salió un poco rezagada porque salió en realidad en 2018, nos cuenta que el 54% de los hogares presentan inseguridad alimentaria, es decir, no acceden a alimentos suficientes que en este caso la familia necesita. Y estos datos se vuelven más preocupantes cuando la jefatura está en cabeza o de etnias indígenas o de población afrodescendiente. Estamos hablando de aproximadamente entre el 77 y el 68.9% de estas comunidades con inseguridad alimentaria. Igualmente, cuando estamos hablando de la desnutrición, y en este caso desnutrición aguda, por ejemplo, que la relación de peso con talla en menores de 5 años aumentó del 0.9% del 2010
al 2.3 en el 2015, y de la desnutrición crónica, que es la denominada pues como la desnutrición de largo plazo, que es la relación de la talla con la edad, cuando los niños quedan más bajitos de lo que supuestamente deberían tener por las características propias en las que vive, estamos diciendo que disminuyó del 13% en 2010 al 10.8% en 2015. Y esta desnutrición crónica pues tiene indicadores mucho más altos en regiones como el Atlántico, la Amazonía, la Orinoquía, por encima del 12%. Y tenemos como la otra cara de la moneda, que ya es el exceso, porque estamos presentando malnutrición tanto por exceso como por defecto. Los que acabamos de mencionar están relacionados por defecto, o sea, es decir, por una escasez de alimentos y por otras características que pueden estar asociadas en donde la persona habita, donde el niño habita, la madre gestante habita. Pero también estamos hablando ya de exceso, y cuando estamos hablando de exceso es que estamos consumiendo más alimentos de lo que nosotros requerimos, y en este caso estamos diciendo que los niños mayores de 5 años están presentando exceso de peso del 5.2% que presentaban en 2010. Estamos presentando niños con exceso del peso del 6.3% en el año 2015. Y, y en niños y niñas en edad escolar, que es como la comunidad que estamos hoy hablando, especialmente entre 5 y 12 años, estamos hablando que alrededor del 24% de los niños están presentando exceso de peso. Y esto pues casi que es un reflejo también de lo que está pasando en nuestros hogares, cuando el 56% de los adultos entre los 18 y los 64 años están presentando exceso de peso. Y ustedes saben que el tener un peso por encima de la recomendación tienen efectos sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de que una persona con sobrepeso puede presentar o es más factible que presente diabetes, enfermedades cardiovasculares, y esto mella de alguna u otra forma también sus actividades diarias y su estado de salud. Recordemos que estamos en una pandemia donde gran parte de las personas que más sufrieron efectos precisamente del COVID están asociados precisamente a aquellas personas que tienen o que están asociadas con enfermedades crónicas no transmisibles, porque su organismo pues no puede o se le dificulta más afrontar este tipo de enfermedades. Por otro lado, y para recordarles solamente la importancia del tema de la lactancia materna, recordemos que la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y la lactancia materna total o complementaria, que va hasta los 2 años, también se constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de los niños. Cuando los niños reciben lactancia materna exclusiva, es decir, que solamente lactancia materna, acompañado lógicamente por algún profesional de la salud que le enseña a la mamá cómo poner al niño, le enseñe esos tips que desmitifican un poco todo lo que se habla alrededor de la lactancia materna. El niño no va a tener más hambre, el niño no le va a dar sed. Cuando lógicamente se hace buena esta práctica, pues resulta que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de los niños. Sin embargo, en Colombia estamos hablando que este dato cada vez es más bajo, y aproximadamente solamente el 36% de nuestros niños está recibiendo lactancia materna exclusiva. Y para no ir tan lejos, pues todo lo que se haga frente a la deficiencia de los micronutrientes, el deterioro de los recursos naturales cuando estamos consumiendo alimentos de manera no adecuada. Y esto se combina con otros factores psicosociales como la pobreza. Recordemos que el último dato arrojado por el Departamento Nacional de Estadísticas habla que el 15% de la población colombiana está en pobreza extrema o bajo la línea de pobreza extrema, es decir, que no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de alimentos. Y esto se presenta tanto en zonas rurales como urbanas. La siguiente, Viviana, muchas gracias. Vamos a ver entonces cómo, a partir un poco del tema de entornos alimentarios saludables y sostenibles, podemos de alguna u otra forma hacerle frente a este tema. Cuando hablamos de entornos alimentarios saludables y sostenibles, pues es que precisamente nosotros estamos viviendo
en diferentes espacios. Estamos compartiendo casi que gran parte de nuestra vida, no solamente en el hogar, también en la comunidad, en el trabajo, en el colegio. Entonces, de alguna u otra forma, es mirar cómo podemos generar estrategias desde lo individual, lo comunitario, lo económico, lo ambiental y lo político que favorezcan precisamente la creación de esos ambientes alimentarios que sean más saludables y sostenibles. Y esto pues definitivamente hace que se busquen estrategias para que las personas que habitan o que permanecen en esos entornos pues puedan tener elementos para acceder más fácilmente a alimentos de alto valor nutricional y que contribuya precisamente a eliminar estas diferentes formas de malnutrición que fueron las que acabamos de ver. Muchas gracias, Viviana. La siguiente. Aquí vemos entonces cómo podemos hacer una consolidación o cuáles serían esas variables que están relacionadas con este tema de entornos alimentarios saludables. Uno, pues toda la política y la normatividad que está relacionada con este tema. Hay varias entidades que vienen trabajando esto, no solamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Consejería de la Niñez y la Adolescencia desde Presidencia de la República, también vienen trabajando pues el Ministerio de Medio Ambiente. Recordemos que ahorita casi que estamos hablando de lo que se está denominando como sistemas alimentarios sostenibles, donde actúan diferentes actores, pero a su vez asumiendo diferentes responsabilidades. Acá no es solamente el rol del sector público, también el sector privado cuenta con una importancia para poder incidir sobre estos entornos, pero también los organismos internacionales, la cooperación internacional, para el desarrollo de los diferentes proyectos. Y en este caso, la academia cumple un papel fundamental, no solamente formando a los profesionales que van a trabajar alrededor de estos temas, sino también de alguna u otra forma capacitando e involucrando a los diferentes actores que viven alrededor de este entorno para que puedan modificar y hacer unas actividades relacionadas con el tema al interior de sus hogares. Igualmente, pues cómo podemos hacer una producción diversificada y sostenible de alimentos. Estamos hablando de la producción de alimentos para autoconsumo y cuáles deberían ser esas prácticas de alimentación saludable y sostenible que deberíamos desarrollar en nuestros diferentes entornos. Aquí estamos hablando que el tema de educación alimentaria y nutricional cobra un papel relevante y que igualmente estas estrategias tienen que responder a un enfoque diferencial, es decir, a un enfoque de género, de discapacidad, de etnia, de zonas en las que nos estamos presentando, es decir, el enfoque participativo y territorial. El enfoque territorial, como mencionábamos, las diferentes zonas en las que presentamos mayores niveles de inseguridad alimentaria nos tiene que dar también algunas luces de cuáles deberían ser los proyectos que estamos desarrollando y el enfoque participativo y poblacional de cuáles son los grupos poblacionales sobre los cuales estamos desarrollando acciones para que respondan precisamente a sus necesidades particulares. Vamos a ver entonces lo que son las políticas y la normatividad. Aquí principalmente pues son como varias las que hemos listado. Una, inicialmente todo lo relacionado con el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación. Recordemos que Colombia viene trabajando los últimos años alrededor del tema de seguridad alimentaria y nutricional. En el acuerdo para la paz, en el punto número 1, en todo lo que es la reforma rural integral, el país le apuesta a trabajar sobre de manera progresiva hacia el derecho humano a la alimentación. Y cuando estamos hablando del derecho humano a la alimentación, no significa que todas las personas accedan a alimentos, estaríamos garantizando el derecho a la alimentación. Es que accedan a alimentos de fácil acceso, que sean diversificados, que sean de calidad. Y que lógicamente respondan a las necesidades de la población. Aquí no es solamente entregar alimentos por entregar, no es entregar alimentos que son altamente procesados, ricos en sodio, en azúcares, sino alimentos que definitivamente no le cause daño a la salud de la población, que la población la pueda consumir en las cantidades y calidades que requiera. Y por eso es que es tan importante este concepto, porque involucra no solamente los aspectos nutricionales, sino los aspectos de producción y comercialización. Igualmente, se viene haciendo un trabajo a nivel territorial para la construcción de políticas de seguridad alimentaria y derecho
humano a la alimentación de manera participativa, en el que estén no solamente los delegados de las entidades del gobierno territorial y nacional, sino que también participen los diferentes actores, vuelvo y repito, de la academia, del sector público, privado, y claramente organizaciones de la sociedad civil para que construyan de manera participativa sus políticas públicas. Aquí es importante que los gobiernos locales en sus planes de desarrollo destinen recursos para poder trabajar sobre estos temas. Otro tema que es fundamental es el etiquetado nutricional. Ustedes que pues todos los días, al menos los padres, los docentes, los niños, están acostumbrados a comprar sus onces y comprar las diferentes cosas, es importante saber leer en qué consiste alto en azúcares, alto en sodio, eso qué me va a causar para mi salud. Y lógicamente, pues el gobierno ha venido trabajando frente a este tema. El Ministerio de Salud sacó una resolución, se presentó un proyecto de ley que se está esperando es ya el tema de la implementación para saber cómo se va a colocar, por ejemplo, todo el tema de los sellos de manera frontal en los alimentos para que las personas al momento de consumirlos tengan información más clara y los niños, que son los que de alguna u otra forma están consumiendo más este tipo de paquetes y cosas, puedan tomar decisiones desde los primeros años de su vida. Igualmente, hay varias iniciativas que se vienen trabajando, como son los impuestos, los incentivos, cómo poner impuestos a estos alimentos que son ricos en azúcares, grasas y sodio, que las personas si van a consumirlas pues y quieran consumirlas salga mucho más caro, y que esto de alguna u otra forma sirva para mejorar los indicadores de seguridad, de salud pública, perdón. Igualmente, subsidiar los alimentos que sí son nutritivos, es decir, que salga más barato comprar frutas, verduras, y lógicamente incentivar los procesos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico alrededor de los alimentos frescos y saludables. Aquí la idea también es que desde los diferentes entornos podamos incentivar la producción de alimentos y esos alimentos sirvan precisamente para que tengamos acceso a ellos de manera permanente. Y finalmente, la regulación frente a la publicidad de estos alimentos. Recordemos que gran parte de nuestros niños y de nuestras familias están sujetas a ver la programación en los horarios prime time, que en esos momentos puedan ver publicidad de alimentos sanos y nutritivos, no solamente las gaseosas, los alimentos de paquete, sino que tengan información completa para la toma de decisiones. Viviana, la siguiente, por favor. Frente al tema de producción diversificada y sostenible de alimentos para autoconsumo, aquí juega un papel importante que poder sembrar alimentos en nuestros diferentes ambientes, poder sembrar alimentos en nuestras casas, en nuestros patios, en nuestros balcones. Aquí no se necesita únicamente tener un espacio amplio como si estuviéramos en la zona rural, sino que podemos jugar con nuestros antejardines para la producción de, llámese, aromáticas, hortalizas y así ir diversificando nuestra alimentación. Aquí la idea es que precisamente la población se alimente con aquello que está produciendo en nuestro hogar en un porcentaje importante y que esto, la única transformación que se haga es a través de la transformación culinaria, haciendo producción mucho más sostenible, más sana, libre de todo lo que son tóxicos, bueno, y los diferentes métodos de fumigación que se dan en la gran producción. El siguiente término es el de agricultura sensible a la nutrición y esto es hacia, digamos, como los últimos avances frente a este tema y es que la producción esté orientada a las necesidades nutricionales de nuestra población. No solamente pensada en que sea, pues digamos, productos que permitan una dieta variada, balanceada, que reconozca pues todo el valor nutricional, sino que también reconozca la importancia de que los proyectos estén orientados a la población más vulnerable, a la población que de alguna u otra forma pueda impactar de manera positiva los indicadores de seguridad alimentaria en los hogares, como son las mujeres, los jóvenes y en general la población que está más dispersa y que tiene menos acceso a una alimentación variada y balanceada. Aquí es importante
que involucremos, si quieres, Viviana, la siguiente, que involucremos a los niños, a las mujeres, desde nuestros primeros años, en qué significa una alimentación variada y balanceada, cómo cultivar, cómo poder tener alimentos también, no solamente vegetales, sino también si tenemos la posibilidad de vivir o de estar en una finca o inclusive en un colegio que tenga espacios, poder tener algún tipo de animales para que los niños también empiecen a familiarizarse en la producción de huevo, los pollitos, los conejos, bueno, etcétera, que es gran parte de lo que se hace en los colegios que tienen vocación agrícola. La siguiente, porfa. Entonces, que cuando estamos hablando de producción para autoconsumo, pues es importante no solamente porque estamos incentivando la producción de alimentos, estamos trabajando frente a la selección de nuestro terreno donde lo vamos a producir. Aquí vuelvo y repito, no necesitamos extensiones grandes de tierra, se pueden hacer huertas horizontales, huertas verticales, trabajar con materitas, con botellitas, bueno, con diferentes tipos de producción que no necesitan grandes espacios. Podemos trabajar con semillas, selección de semillas y plántulas, que las plántulas ahora las podemos conseguir muy fácilmente. El mantenimiento y el cuidado de esta producción, pues de alguna u otra forma nos hace acercar más a la producción del campo y empezar a desarrollar habilidades relacionadas con el tema. Y al momento de cosechar, pues es bien interesante porque no solamente la podemos distribuir con nuestra comunidad, sino también generar espacios de preparación de alimentos y prácticas saludables para poderlas consumir de manera gustosa y ahorrando dinero en cada uno de nuestros hogares y de nuestros espacios. Entonces, la huerta como ese escenario pedagógico no solamente nos sirve como para producción de alimentos, también nos sirve para construcción o reconstrucción de ese tejido social, para el trabajo con las comunidades, para incentivar y fortalecer los temas relacionados con educación alimentaria y nutricional y lógicamente todo lo relacionado con educación ambiental para hacerlo mucho más sostenible. Frente a prácticas de alimentación saludable y sostenible, la siguiente, Viviana, muchas gracias. Pues son varias y ya las hemos venido mencionando a lo largo de la presentación. Uno, pues lógicamente que nuestros niños, nuestras comunidades, nuestras madres sepan que es importante todos los aportes que da el tema de la lactancia materna y la alimentación complementaria. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene las guías alimentarias para población mayor de 2 años, para población gestante y lactante. También tiene toda una serie de materiales relacionados con recetarios para alimentación para niños en el periodo de alimentación complementaria, recetarios para fortalecer aquellas deficiencias de micronutrientes que tienen nuestros niños, como de hierro y demás. Entonces es importante como que todos estos materiales los podamos tener a la mano y hagamos de alguna u otra forma sensibilización en el tema. La importancia también de una alimentación adecuada en la etapa de gestación, cómo podemos prevenir las diferentes formas de malnutrición, que como lo decíamos, tanto por déficit como por exceso, esa relación que tenemos de alimentación saludable, mente y salud, es importante también trabajar temas de actividad física, de por qué es importante tener una alimentación saludable, en qué consiste. Igualmente todo lo que es la higiene, la conservación y manipulación de alimentos, la selección y compra de los alimentos. Aquí hay un tema importante que no lo habíamos mencionado y es todo lo que es la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos. En Colombia, el último informe que se hizo, que fue en el año 2016, por el Departamento Nacional de Planeación, nos arrojaba que 9.7 millones de toneladas de alimentos se pierden y desperdician anualmente. Eso significa que estamos botando a la basura una cantidad enorme de alimentos con las que podríamos alimentar a más de 8 millones de personas. Estas cifras ya casi no se mencionan porque pues es importante también que los alimentos conserven como todas sus características y no estemos dando alimentos que estén atentando contra la salud. Pero indiscutiblemente el botar 9.7 millones de toneladas, especialmente en la etapa de producción, en la primera etapa, que es cuando estamos entre la siembra y la cosecha,
pues eso requiere no solamente elementos de innovación, ustedes que están en la Semana de la Innovación, sino también de buenas prácticas y de la articulación de diferentes actores. Y gran parte de esas pérdidas y desperdicios se dan en nuestros hogares. El 15% se da en nuestros hogares porque hacemos un mal uso de los alimentos, compramos alimentos más allá de lo que necesitamos, no revisamos las fechas de vencimiento, consumimos los alimentos que recién compramos y no los que tenemos en la alacena. Bueno, hay toda una serie de prácticas y de instrumentos y metodologías que también están disponibles para que las podamos hacer útiles. Hay un tema importante y es alrededor del desperdicio que se genera en los programas de alimentación escolar. Muchas veces los niños y las preparaciones que se hacen no son gustosas para ellos, por eso es tan importante la incorporación de la gastronomía dentro de los programas de alimentación escolar, que se ha demostrado que no solamente disminuye los desperdicios, los niños lo consumen más y eso lógicamente va a tener impacto positivo frente al estado nutricional de nuestros niños. Seguimos con la agricultura sensible a la nutrición, que ya la habíamos mencionado, y pues lógicamente hacer una producción y consumo diversificado y sostenible de alimentos, el rescate de las prácticas y de los alimentos ancestrales es otro de los temas que definitivamente deberíamos estar trabajando, y el uso y la conservación de las semillas. Y ya para terminar, quisiera mostrarles pues como esta experiencia, que es la experiencia de ambientes alimentarios saludables en solo el entorno escolar. Es una experiencia que estuvimos trabajando con la Alcaldía de Bogotá, estuvimos en 5 localidades. Aquí la idea es trabajar el entorno escolar como ese ambiente donde podemos generar cambios en nuestros hábitos alimentarios, donde pues no solamente es un conjunto de acciones y actividades que vamos a realizar en el colegio, que involucra toda la actividad educativa, que busca la adopción de prácticas y de decisiones alrededor del tema de la alimentación, y que también de alguna u otra forma influye sobre el estado nutricional de la comunidad. Entonces, cuando estamos hablando, si quieres pasarlo, Viviana, muchas gracias. Cuando estamos hablando de el conjunto de acciones, significa trabajar la huerta, significa trabajar herramientas relacionadas con este tema de educación alimentaria y nutricional. Muchos de los espacios lúdicos podemos orientarnos hacia este tema, incluir dentro de los proyectos educativos institucionales el tema de seguridad alimentaria y nutricional. En la experiencia que les comento, también trabajábamos muchos mensajes claves alrededor del tema de educación alimentaria y de mensajes que es tener sobrepeso y obesidad, cómo se lee una etiqueta, qué significa estar en desnutrición, bueno, todas esas características, hacerlas como de diálogo común dentro de nuestro ámbito escolar, y por eso muchos se trabajaban en la emisora de los colegios en los que estábamos haciendo este ejercicio, y lógicamente montamos huertas también escolares para que los niños, los maestros, los padres pudieran participar de estas prácticas. La siguiente, pues vemos cómo se involucra a toda la comunidad, ahí vemos a los profesores, a los niños trabajando sobre lo que es educación alimentaria y nutricional, cómo montamos la huerta, cómo hacemos un semillero, qué significa un plato saludable, cómo debería servirse un plato de acuerdo también con las porciones, donde gran parte del plato debería estar orientado al consumo de frutas y verduras. Recordemos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, debemos consumir entre 5 y 4 porciones de frutas diarias, de frutas y verduras, y el plato, si lo fuéramos a distribuir, casi que la mitad del plato debería ser entre verduras, un cuarto la proteína y el otro cuarto lo que denominamos el carbohidrato, cereales, leguminosas. La siguiente, porfa. Buscamos pues que efectivamente todo el colegio comparte este espacio. Aquí no solamente estábamos hablando de cómo producir, también cómo preparar, cómo los niños se involucran con estos temas y los vuelve habitual en su diálogo. Y finalmente, pues buscamos que pues el colegio se convierta en ese espacio en donde
van a compartir todos los elementos de producción, de sus conocimientos hacia el consumo, los canales de comunicación y cómo también disminuimos la pérdida y desperdicios de alimentos. Entonces, si quieres, pásalo, Viviana, porfa. La siguiente, porfa. Y pues, ¿cuál sería el resultado final? Pues influir positivamente en la salud y el estado nutricional de toda la comunidad. Que un niño sepa que si está pasado de peso, que sepa que su papá o su mamá está sufriendo sobrepeso y obesidad, qué debe consumir, qué debe dejar de consumir principalmente, cómo lo combinamos con la actividad física, bueno, que es básicamente cómo hacia dónde estamos orientando estas experiencias de ambientes alimentarios saludables. La siguiente, porfa. Les repito, fue en 5 localidades que trabajamos, impactamos más o menos como 5.000 personas, entre estudiantes, docentes, familias. Se hizo más o menos una producción de 300 kilogramos de alimentos, donde vimos educación alimentaria y nutricional, todo lo que fue prevención de pérdidas y desperdicio, construcción de herramientas pedagógicas. Ustedes ven que en las escaleras se hizo también mensajes claves para que los niños habitualmente, como las están usando, estén trabajando sus mensajes alrededor del tema, y lógicamente todo lo que fue la huerta escolar como un espacio de promoción y producción y de consumo sostenible. Hay varias herramientas, si quieres, Viviana, la siguiente, por favor. Hay varias herramientas que si quieren, pues nosotros lo podemos estar compartiendo para que ustedes la tengan y la puedan trabajar al interior de la institución. Donde está, digamos, las herramientas que se elaboraron, el tema de la huerta y los diferentes materiales que se trabajaban. Esta experiencia involucraba no solamente la participación de profesionales del área de nutrición, también profesionales, ingenieros agrónomos, trabajadores sociales, que hizo pues una propuesta integral precisamente para abordar estas temáticas. Ahí en la siguiente diapositiva ven el tipo también de materiales que se hicieron, cómo se trabajaba con los niños, se hicieron rompecabezas, se hicieron escaleras y se dibujaban, como les mencionaba, tanto en las escaleras como en los patios, diferentes juegos relacionados con el tema de educación alimentaria y nutricional. Y lógicamente, la siguiente, Viviana, se refuerza los mensajes claves de instituciones que han venido trabajando estos temas, como es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en qué consiste el plato saludable, las guías alimentarias, para tener una información que sea apropiada. La siguiente, por favor. Acá creo que digamos, este ejercicio era súper importante. Los niños recogían algunos de los paquetes que consumían diariamente, era como una de las tareas que tenían. En talleres llegaban con las bolsitas, con los empaques, y las profesionales en nutrición hacían un taller relacionando qué es lo que estamos consumiendo, cómo esos alimentos estaban ricos en grasa, en azúcares, en sodio, y el efecto que esto tenía sobre la salud de cada uno de nosotros. Entonces, aquí les dejo, pásalo, Viviana, porfa, 10 mensajes para hacer sociales en las instituciones educativas del distrito. Entonces, mamá y papá, cuando compren un producto para su hijo, antes de leer la etiqueta, revisen los ingredientes, evitar comprar y consumir aquellos que tengan muchas palabras que no conozcan. Mamá y papá sabían que si ofrecen alimentos naturales en vez de paquetes en las loncheras, que será más fuerte, inteligente y sano. Siembra y cómete lo que produces en casa. Tú siempre puedes cosechar lechuga, zanahoria, cebolla, cilantro y otras verduras. Sembrar en casa es fácil. Busca un sitio con sol, usa recipientes que puedan ser reciclados, riega con agua según lo necesite, dale un tiempo para crecer, cosecha y elabora deliciosas recetas. Si tienes huerta en casa, puedes combatir las plagas sembrando también plantas aromáticas. Acostumbra a tu hijo a comprar frutas y verduras en la tienda escolar. Eres de la costa, que vive el ñame. Eres del interior, una ola a la papa. Naciste en Pasto, bienvenido el cuy. Papá y mamá conserven la tradición culinaria.
No botes la comida, usa primero las verduras que estén para dañarse, prepara jugos y recetas con frutas maduras, no olvides lo que está en la nevera. Es importante, hago énfasis ahí por todos los métodos de conservación de alimentos, creo que eso es importante y que nuestros niños también aprendan a conservarlo para dejar de botar tantos alimentos. Papá y mamá, recomiéndale a tu hijo hacer ejercicio y después tomar mucha agua. Son dos prácticas importantes para su salud. El crecimiento de tu hijo, hija, necesita 3 aspectos claves: una buena alimentación, hacer ejercicio y toda la atención y el amor que se les pueda brindar. Y estos son ya, para resumir, pues digamos como parte de estas, la siguiente, por favor, parte de, pues, de las herramientas construidas, que es el ABC de la huerta escolar, el componente pedagógico, de la estrategia de ambientes alimentarios saludables, en la escalera de la alimentación y diferentes infografías para ser trabajadas en la comunidad educativa. Bueno, acá siguen otras prácticas, si quieres pásala. Eh, Igual, prácticas saludables, hacer ejercicio, jugar, salir con los niños el fin de semana, sacarlos a un parque, evitar que estén todo el tiempo pegados al computador o a los celulares. En la siguiente, mensajes claves frente a cómo disminuir pérdidas y desperdicios, el inventario de lo que tenemos en casa antes de salir a mercar, comprar únicamente lo que se necesita. Hay un tip que, aunque suene un poco sencillo, es: no salgamos a hacer mercado con hambre, porque nos estamos antojando de todo y empezamos a comprar cosas que no necesitamos. Igualmente, consumir las frutas y las verduras más maduras y las otras conservarlas, meterlas a la nevera. Consuma los alimentos en el orden de que lo compró, mire las fechas de vencimiento y refrigere y congele alimentos para que duren más. Hoy en día en internet vemos muchas prácticas y muchos consejos de cómo conservar alimentos en el refrigerador sin que se dañe. Igualmente, frente al tema de la huerta, entonces paso 1, paso 2, cómo hacemos cada uno de los temas del montaje de la huerta, y pues todas las ventajas que tiene consumir alimentos que están no solamente producidos por uno, son más ricos, son más saludables y nos incentivan a seguir produciendo. Todo el tema, el siguiente, todo el tema del consumo de paqueticos y los efectos que tiene sobre el corazón, sobre los dientes, sobre sobrepeso y la obesidad, bueno, en general, como mencionaba, sobre el estado de salud de toda nuestra familia, y que pues estamos no solamente gastando una cantidad de plata en alimentos que no son saludables y que estamos haciendo mella en nuestra salud. Y pues la siguiente es que tenemos que hacerle frente definitivamente a todas las formas de la malnutrición, así como en la pérdida y deterioro de los recursos naturales, y la diversificación de los alimentos y la adopción de dietas saludables y sostenibles están dentro de las estrategias mundialmente aceptadas para luchar contra pues estos flagelos, que es el del hambre y la malnutrición. Yo ya lo dejaría ahí. Espero que con esta charla haberlos incentivado un poco frente a trabajar en la innovación alrededor del tema de la alimentación y la nutrición. La verdad, te agradecemos muchísimo por toda esta charla. Estuve muy atenta para ver el material que utilizaron. Muy interesante porque realmente este material podemos empezar a utilizarlo desde el próximo año con los estudiantes. No conocía realmente sobre esta iniciativa, pero la verdad te agradecemos mucho por la información. Esperamos sí con tus enseñanzas y con la charla que nos diste el día de hoy poderlo incluir dentro del proceso de los niños en el gimnasio bilingüe campestre Marie Curie. Y de verdad agradecerte por todos los temas que trataste. Realmente es muy importante resaltar el proceso de prevenir todos este tipo de diagnósticos, tanto de malnutrición por déficit como por exceso, y tratar de que desde el ambiente escolar, como tú lo mencionabas, que es el momento donde los niños más aprenden, donde más están, también siempre promover hábitos y estilos de vida saludables desde esta enseñanza, como si fuera una materia más. Creo que eso es Sí, lo más importante. hay, Vale, hay, pues, hay varias experiencias, profe Viviana, ya muy viejas, que se han venido incorporando los temas de seguridad alimentaria y nutricional dentro de los
programas educativos institucionales y que también han sido muy exitosas, inclusive en Antioquia, cuando surgió el programa Maná, una de las líneas principales de trabajo eran los proyectos educativos. Y los niños hacían prácticas en la huerta, prácticas inclusive en el galpón de los pollitos, bueno, etcétera. Digamos que hay muchas cosas que hacen que si los niños desde los primeros años se familiaricen con estos temas, con estos conceptos, es mucho más fácil que haya un cambio en sus hábitos alimentarios y lógicamente en los de su familia. Sí, completamente de acuerdo con este tema. Digamos que dentro de la institución siempre promovemos esto desde la sección de ciencia, también desde el departamento de bienestar. Y sí, muy importante cada vez, cada año, incluir más actividades que vayan enmarcadas también dentro de este material tan interesante que nos mostraste al final de la presentación, como el paso a paso de la huerta, cómo leer un etiquetado nutricional y de qué manera los niños cada día, pues con este tipo de ejercicios pueden ayudarse y ayudar a su familia también enseñando este tipo de temas. Entonces, profe Michela, realmente te agradecemos muchísimo por tu participación, la primera participación en esta Semana de la Ciencia. Esperamos contar con tu compañía en próximas ediciones y realmente agradecer a todos los que nos están viendo en este momento por acompañarnos y acompañar a la profe Michela que viene en representación de la FA. Profe Viviana, muchísimas gracias. Estamos muy atentos. Habremos para que puedan tener como esos materiales y de pronto buscar un espacio para poderlos capacitar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Bueno, un abrazo y que tengan una feliz semana. Hasta luego.